Los judíos de todo el mundo enfrentan un aumento sin precedentes del antisemitismo, que se ha vuelto una epidemia de deslegitimación y violencia mortal. Muchos pierden la esperanza de enfrentar este problema o han creído las calumnias de sus enemigos y ya no pueden o quieren defenderse. Necesitan una lección para vencer a los antisemitas, dada por uno de los principales pensadores y escritores judíos actuales. En Think Twice conversamos con la columnista de JNS y autora Melanie Phillips sobre su nuevo libro Luchando contra el odio, un manual para judíos bajo asedio. Hola y bienvenidos a Think Twice. Frente a un antisemitismo sin precedentes en la memoria reciente, muchos, si no es que la mayoría de los judíos, incluso líderes de organizaciones defensoras, están desconcertados. Nada en sus experiencias ni en la historia reciente de los judíos en países occidentales los ha preparado para los intentos masivos de deslegitimar a Israel y difundir libelos de sangre contra su pueblo y simpatizantes. Pero estas mentiras se combinan con tropos tradicionales sobre los judíos. El odio ha sido aceptado por los medios de comunicación tradicionales, la academia y la cultura popular no solo como parte del espectro de discurso aceptable, sino como una verdad aceptada. Se sienten impotentes al ver cómo quienes odian a los judíos han controlado el lenguaje en estos temas. Y se sienten intimidados por el dilema de ser marcados no solo como miembros de un grupo que es despreciado, sino que además es falsamente etiquetado como un grupo de opresores blancos y por lo tanto considerado impopular y pasado de moda por la opinión de la élite. Pero la respuesta a este problema no es rendirse. Los judíos no solo necesitan despertar y contraatacar, sino hacerlo de manera efectiva y ganar. Y afortunadamente hay un manual recién publicado que puede instruirnos sobre cómo hacerlo, escrito por uno de los pensadores más importantes y sensatos sobre política y cultura en la actualidad. Y estamos muy contentos de tenerla de vuelta con nosotros hoy en Think Twice. Melanie Phillips es una periodista, locutora y autora que ha defendido los valores tradicionales en la guerra cultural durante más de 3 décadas. Ella escribe una columna semanal en el Times de Londres para JNS y transmite regularmente por la BBC. Entre sus libros previos están los bestsellers de 2006 sobre Danistán, El mundo al revés de 2010, La batalla global sobre Dios, la verdad y el poder, y sus memorias personales y políticas de 2013 sin Ángel Guardián, 2025, La piedra del constructor, cómo judíos y cristianos crearon Occidente y solo ellos pueden salvarlo. Y ahora su libro, Luchando contra el odio, un manual para judíos bajo asedio. Melanie Phillips, bienvenida de nuevo a Think Twice. Hola Jonathan Tobin, me da gusto verte de nuevo. Gracias Melanie por acompañarnos hoy. Has escrito un libro muy importante y útil, pero quiero empezar preguntándote, ¿a quién va dirigido este libro y por qué la lucha actual de los judíos es distinta a las anteriores? El libro es principalmente para judíos en la diáspora en Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y otros países. Surgió tras mis viajes, especialmente a Australia, Estados Unidos y Gran Bretaña el año pasado, para promover mi libro anterior, La piedra del constructor. Hablé con comunidades judías en varios países y las encontré conmocionadas, angustiadas, confundidas y desconcertadas sobre el tsunami de odio e irracionalidad que estaban encontrando, no solo en las cosas que la gente decía sobre la guerra de Israel en Gaza. Eso ya era grave porque eran mentiras y ficciones absurdas que surgían como propaganda de Hamás y eran difundidas por los medios tradicionales. Pero mucho peor que eso, estaban siendo acusados ellos mismos de ser cómplices de lo que se consideraba que estaba ocurriendo en Gaza. Se culpaba colectivamente al pueblo judío. Esto los desconcertó, sobre todo en Australia, donde se sentían muy cómodos con su identidad australiana. Es un país que hasta el 6 de octubre de 2023 aceptaba a los judíos como australianos comunes.
y de repente, casi de la noche a la mañana, se convirtieron en enemigos de la humanidad. Todos me dijeron lo mismo. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué debo hacer cuando me enfrento a esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Hay algo que podamos hacer contra el antisemitismo? Sabemos que el antisemitismo es irracional. Sabemos que el antisemitismo siempre estará con nosotros. ¿No hay esperanza? Y he pensado mucho en esto y pensé dos cosas. En primer lugar, me pareció claro que esto era una forma de antisemitismo, el odio más antiguo. Sí, ya habíamos estado aquí muchas veces antes en nuestra historia, en la historia colectiva, pero esto era diferente. Esta era una situación en la que se estaba llevando a cabo un intento concertado liderado por el mundo islámico, que el 7 de octubre de 2023, cuando los árabes palestinos, liderados por Hamás en Gaza, cometieron esas atrocidades en Israel. Una especie de éxtasis surgió de inmediato en el mundo islámico. Sintieron que finalmente había llegado su momento para derrotar, para destruir a Israel, finalmente para destruir a los judíos, y finalmente entonces estarían en camino de destruir a Occidente. Y ese ánimo se hizo notar en las calles de ciudades como Londres y Nueva York y en otros lugares, en esas terribles manifestaciones que vimos. Me pareció que, a diferencia del antisemitismo del pasado y sin menospreciar lo ocurrido antes, como el Holocausto, los genocidios y las exterminaciones masivas de judíos. Pero esto era algo diferente. Esto fue una especie de ataque global, concertado y organizado contra todo el mundo judío. Y lo terrible era que no venía simplemente de islamistas fanáticos. Estaba siendo respaldado por completo por personas que decían ser racionales, liberales y personas de conciencia en Occidente, y esa confluencia y los peligros que representaba para los judíos en todo el mundo me parecían únicos, sin precedentes. Y pensé que hay cosas que se pueden hacer, sin embargo hay cosas que se deben hacer. Sabes, los judíos tienen el deber absoluto de enfrentarse a las mentiras, a la injusticia y de decir la verdad. Y además me parecía que había mucho que se podía hacer si la gente tenía las ideas correctas sobre la mejor manera de abordar esto. Y pensé, y todavía lo pienso, que el mundo judío organizado en la diáspora realmente no tenía ninguna estrategia. Entonces intenté ayudar a proporcionar una... Gracias por escuchar Think Twice. Ya sea que nos estés escuchando en cualquiera de las plataformas de podcast o viéndonos en vivo en Facebook, en X o en el canal de YouTube de JNS, por favor dale like y o suscríbete a JNS, haz clic en la campanita para recibir notificaciones y déjanos buenas reseñas. Además de Think Twice, hay un podcast diario, Jonathan Tobin Daily, donde comparto noticias y análisis de los temas más importantes actuales. Encuentra Jonathan Tobin Daily en JNS donde escuches podcasts. Ahora volvamos al programa de hoy. Supongo que la pregunta... ¿Sabes por qué tantos judíos, especialmente en Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y Australia, están tan mal preparados para esta crisis? Como dices, no es como si nunca hubiéramos visto antisemitismo. No es como si, ya sabes, Israel no hubiera sido un tema, ya sabes, algo sobre lo que ha habido debate. Lo sorprendente fue que parecía un tema totalmente nuevo para todos. ¿Por qué fue tan diferente? Bueno, primero que nada, fue diferente en el sentido de que si retrocedes a la época nazi, y todos sabemos que no debemos equiparar esto con la época nazi, pero si retrocedes a la época nazi, sabes, ese era un aparato estatal organizado para destruir al pueblo judío. Y eso era algo contra lo que los judíos de la época prácticamente no tenían no forma de resistir, salvo pequeños focos de resistencia. Esto no es así. Esto le está llegando a la gente por medio de instituciones a las que creían pertenecer. Ya sabes, los políticos elegidos democráticamente, los partidos políticos, el mundo cultural en el que han tenido un papel muy importante. Ya sabes, las artes, la literatura, el teatro, el cine, especialmente el sistema educativo, las universidades, las escuelas, todas esas cosas, las profesiones. En este mundo, los judíos de la diáspora han vivido sin detenerse realmente a pensarlo.
Aunque siempre hubo cierto antisemitismo, permanecía en los márgenes. Ahora ellos eran parte de este mundo y luego realmente no supieron cómo afrontarlo porque nunca han sido. En la diáspora, los judíos nunca han estado acostumbrados a dar una lucha firme en defensa del pueblo de Israel. Han protestado ocasionalmente con ímpetu y a veces de forma efectiva contra brotes de sentimientos antijudíos. Pero no se han considerado a sí mismos como parte de un pueblo judío que necesita defender la condición de pueblo judío. Al contrario, la diáspora. Los judíos de la diáspora, especialmente en Gran Bretaña, que es lo que mejor conozco, y creo que también en Estados Unidos, han tenido mucho miedo de que se les vea como distintos de la cultura que los rodea. Sienten que su seguridad está en ser como los demás. Y mantener las diferencias muy en privado en cuanto a la observancia religiosa y en la medida en que no sean privadas, que se mantengan en un nivel superficial y cultural ligero donde todos puedan participar. Ya sabes, cosas como la comida judía y expresiones judías, ese tipo de cosas que no amenazan a nadie. Lo que nunca han hecho es pensar en sí mismos como un pueblo. Y un pueblo cuya identidad está formada por el judaísmo, que no es un añadido, sino que el judaísmo es la fusión inseparable del pueblo, la religión y la tierra. Ahora, a los judíos de la diáspora les ha dado mucho miedo pensar que porque no viven en la tierra, no quieren que la gente piense que tienen una lealtad hacia la tierra. Ahora, no estoy diciendo en ningún momento que tengas que vivir en Israel o ser un judío observante para ser judío. Obviamente puedes ser judío aunque no seas ninguna de esas cosas. Pero si el pueblo judío está siendo atacado por su derecho a la tierra, entonces sí se enfrentan a eso. Una situación en la que la idea de fondo es esta: no tienes derecho a esa tierra, no tienes derecho a estar en esa tierra. Eso no es solo antisionismo, es un ataque al judaísmo. Los judíos de la diáspora nunca lo han visto así y por eso, entre otras razones, siempre han estado a la defensiva. Así que clásicamente en los últimos 2 años y medio terribles, cuando la gente se ha lanzado contra nosotros, contra la comunidad judía, y ha dicho, ustedes están cometiendo genocidio en Gaza. La mayoría de los judíos de la diáspora responden, eso es ridículo y terrible. ¿Cómo puedes decirlo? Nosotras somos las víctimas y los objetivos del genocidio. Simplemente nos estamos defendiendo de eso. Ahora, todo eso es absolutamente cierto. Pero una vez que empiezas a discutir en el terreno que establecieron tus oponentes, ya perdiste. Parece que no vale la pena intentarlo, ya que te piden responder, ¿cuándo dejaste de golpear a tu esposa? En otras palabras, son preguntas imposibles de responder. Así que, en lugar de, y esto es lo que he dicho en mi libro, en lugar de estar a la defensiva, el mundo judío, la diáspora judía, tiene que dejar de estar a la defensiva y pasar a la ofensiva. Con esto no me refiero a ser ofensiva, grosera o descortés. Al contrario, siempre debemos ser muy razonables. Pero al estar a la ofensiva, al tomar la iniciativa, me refiero a realmente poner cosas en el dominio público que la gente no quiere escuchar. No lo saben ni quieren oírlo. Eso los pone en desventaja, los identifica o los lleva a su propio terreno, que es donde se sienten vulnerables, y muchos de ellos son muy vulnerables. Sabes, si eres una persona de izquierda, por ejemplo, crees que representas todo lo bueno, representas la virtud moral, representas la conciencia, representas la compasión porque eres una persona de izquierda, porque crees en el mejoramiento de la humanidad y todas esas cosas. Estás en contra de los abusos de poder, estás en contra del racismo, estás en contra de la limpieza étnica. Así que una herramienta a nuestra disposición que la comunidad judía no utiliza es colgarles eso al cuello. Lo que más odian, acusarlos de verdad y genuinamente de ser exactamente eso que odian porque lo son.
Y el mundo judío no piensa así porque nunca piensa de manera proactiva. Siempre está a la defensiva. Siempre es no me lastimes, ya soy una víctima. ¿Por qué me estás lastimando? Y así es como se pierde. Esa es una doctrina de perdedores. Así ha sido la diáspora judía y eso debe cambiar. En línea con eso, escribes que uno de los verdaderos obstáculos para tomar la ofensiva es la duda. ¿Por qué la duda sobre la justificación de la causa de Israel, que creo que tú mismo sabes es bastante evidente? Y el mal de sus enemigos es difícil de superar para los judíos de la diáspora. Bueno, en gran medida, me temo que es porque la mayoría de los judíos de la diáspora no saben mucho al respecto. Quiero decir, y tengo que, ya sabes, declararme culpable de esto. Hace poco sabía mucho menos que ahora. Impacta notar lo poco que sabía. Muchos, si no la mayoría, de los judíos de la diáspora dependen en gran medida para informarse sobre Medio Oriente, Israel, los árabes palestinos y el mundo islámico. Ellos dependen de lo que les dicen los medios tradicionales y, ya sabes, de lo que se enseña en las universidades como el consenso general. El consenso general está equivocado por varias razones y no dice la verdad, sino mentiras. Eso es lo principal. La segunda cosa es que gran parte del mundo judío simplemente no sabe lo suficiente como para darse cuenta de que lo que están escuchando son mentiras. He perdido la cuenta de la cantidad de veces que la gente me dijo durante la guerra de Gaza, ¿sabes? Lo que está pasando es absolutamente terrible. El antisemitismo nos llega de todos lados. Estamos escuchando todas estas cosas horribles, estas ridículas invenciones, una y otra vez sobre matar bebés, sobre genocidio, sobre limpieza étnica. Es terrible. Y luego me dijeron muy en voz baja, ¿pero crees que hay algo de cierto en eso? Y te preguntas, ¿cómo puedes pensar así? Dijiste que esto es horrible y ridículo. ¿Por qué lo piensan entonces? Bueno, porque están viendo la televisión y las imágenes, ya sabes, todos vieron esas imágenes de los niños esqueléticos y demás. Y personas como tú y yo sabemos que esas imágenes de niños esqueléticos eran mentiras, porque esos niños lamentablemente estaban muriendo de enfermedades terribles, no de hambre causada por el comportamiento de Israel en Gaza. Quienes no siguen esto de cerca verán esas imágenes. Y verán esas imágenes en el contexto de lo que escuchan en los grandes medios de comunicación, lo que leen, que es que Israel está matando inocentes sin motivo. Y eso se les queda. Y entonces por una parte piensan que no puede ser verdad, la otra parte piensa, tal vez sea cierto, todos dirían esto si no fuera verdad, eso es lo verdaderamente grave. Estoy de acuerdo, si no supiera nada, pensaría igual. Es realmente posible que todos los medios de comunicación convencionales, que todos los profesores universitarios, que todos los íconos culturales de nuestra cultura y las Naciones Unidas, que representan la paz y la justicia, y todos los tribunales internacionales asociados, la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y las grandes ONG que representan la conciencia, la lucha contra la pobreza, Oxfam, Save the Children. ¿Es posible que todos ellos estén equivocados y solo Israel tenga la razón? Y por más loco que suene, la respuesta es sí. Y por supuesto, suena ridículo. Y entonces los judíos comunes, ya sabes, al enfrentarse a esto, sienten que no solo no pueden enfrentarlo, sino que no están seguros. ¿Es posible? Se preguntan siempre, ¿es posible que tengamos razón y que todos los demás estén equivocados? Y la respuesta es sí, sobre todo porque no es que todos estén equivocados, porque hay millones y millones de personas allá afuera que no son judías. Son cuerdas, sensatas, con los pies en la tierra y ven las cosas como son. Conocen muy bien las mentiras que se dicen. También les parece increíble, pero ven que son mentiras. Hay mucha gente así, me lo escriben y lo escucho. Así que en realidad no estamos solos, pero como pueblo judío en la diáspora nos sentimos muy solos. Como mencioné en el libro, la duda es mortal. Porque si tú como comunidad judía, tú como persona judía en la diáspora, no crees realmente y por completo en lo que estás diciendo, no puedes sostener ese argumento.
Creo que la pregunta clave para muchos judíos, ya sea colectivamente como estudiantes en universidades o cualquier persona cuando se enfrenta en la vida diaria a la deslegitimación abierta y el odio hacia los judíos, es ¿qué hacer? ¿Te involucras o simplemente lo ignoras? O peor aún, resguardarse cuando se encuentran bajo ataque, como tristemente muchos líderes judíos suelen aconsejar. ¿Cómo abordamos esa pregunta? Bueno, de nuevo, he tratado de abordar esto en el libro y no es una pregunta a la que se le pueda dar una respuesta fácil o uniforme. Primero que nada, mucho depende de las circunstancias y en segundo lugar, mucho depende del judío individual. Hay algunos judíos que son muy fuertes de carácter. Están listos para pelear, les gusta involucrarse, debatir y discutir y tienen confianza. No todos son como nosotros. Bueno, en realidad soy muy tímida, como sabes, pero hay otras personas que son muy reservadas y, ya sabes, para quienes simplemente no es posible involucrarse. Entonces está eso, y además están las distintas circunstancias. Lo que enfrentamos proviene de distintas personas y situaciones. Por ejemplo, hay personas de la izquierda, hay personas de la derecha, de quienes puede venir. Hay personas que están tan condicionadas ideológicamente para odiar a Israel y a los judíos que no se puede llegar a ningún lado con ellas. Hay otros que simplemente tienen buenas intenciones, pero son ignorantes y han sido engañados y están bastante dispuestos a escuchar. Hay otros que tienen buenas intenciones, son ignorantes y no están dispuestos a escuchar. Está la familia, los amigos, los colegas de trabajo y los compañeros de estudios o colegas académicos en el campus. Todas estas personas están entre quienes vienen contra nosotros, y también hay judíos que son hostiles hacia Israel y tienen un sentido muy conflictivo de su propia identidad judía. Y hay judíos del lado progresista de la política, un lado que ahora prácticamente en todo el mundo se presta al desprecio o al odio hacia Israel. Pero los judíos de ese lado de la política que o bien se aferran aún más porque no pueden soportar admitir que toda su filosofía de vida se está desmoronando. En las escenas del 7 de octubre de 2023, algunos judíos progresistas el 7 de octubre de 2023 pensaron, Dios mío, debo replantearme todo, pero les cuesta mucho hacerlo. Así que todas estas personas nos hablan desde situaciones y circunstancias muy distintas, y cada uno de nosotros es diferente. Así que lo que dije en el libro es que tienes que averiguar de dónde viene y qué tipo de persona eres. No hay ninguna expectativa de que alguien se levante y luche, y lo más importante es mantenerte físicamente a salvo. Quiero decir, eso debe estar antes que cualquier otra cosa. Pero las personas que deciden no enfrentarse en absoluto a todo esto es muy comprensible, pero también he hablado con varias de estas personas. Me dijeron, lo he lamentado desde entonces. Hay algo en la persona judía que dice, si no defiendo a mi gente en un momento así, entonces he fallado en mi deber y responsabilidad. Y ese tampoco es un buen lugar para estar. Así que el consejo es encontrar una manera de lograr algún tipo de equilibrio que hagas lo suficiente para que sientas que hiciste algo, aunque sea pequeño. Debes sentir que hiciste una diferencia, pero para otros basta con ayudar o colaborar. Todo depende de la situación. ¿Por qué resulta tan difícil para muchos judíos y aún más para otros entender que no puedes oponerte al antisemitismo siendo antisionista o atacando a Israel y apoyando las acusaciones de que Israel está cometiendo genocidio? ¿Por qué cuesta tanto enseñar esto? Bueno, sí, es porque generalmente se acepta que hay una diferencia entre el antisionismo y el antisemitismo. Ahora, en principio, eso es cierto. El antisionismo está en contra del Estado de Israel o en contra del deseo o en contra del derecho de los judíos a tener su patria nacional en Israel como un Estado. Y está el antisemitismo que clásicamente va contra los judíos como pueblo o en contra del judaísmo como religión. Pienso en el cristianismo medieval.
antisemita por oponerse a los judíos por motivos religiosos, y en el antisemitismo racial que surgió en la Alemania nazi contra los judíos como individuos. Soy muy comprensiva con la idea de que tratar de decir que el antisionismo es antisemitismo es casi irrelevante, porque el antisionismo debería considerarse algo malo por sí mismo. Señalar a Israel como el único país en el mundo que es tratado de esta manera, con falsedades, con demonización, con deslegitimación, con calumnias masivas, con una obsesión con todas estas cosas, eso es inexcusable y terrible, además de ser prejuicio y fanatismo contra Israel como país. Y estoy de acuerdo con eso, y creo que hay mucho que el mundo judío podría estar haciendo al atacar u oponerse al antisionismo per se, sin entrar en todo el tema del antisemitismo. Pero por supuesto, el antisemitismo conlleva un oprobio moral que oponerse a un país no tiene. Y creo que es correcto decir que el antisemitismo se expresa a través del antisionismo por dos razones. Primero que nada, lo que acabo de decir, que es la forma en que se trata a Israel, es señalarlo como caso único entre todos los países del mundo y darle un trato que no se le da a ningún otro país. Y que en las características únicas de ese ataque a Israel, esas características únicas resultan ser precisamente las mismas características únicas que distinguen al antisemitismo de cualquier otro tipo de prejuicio. Esto no es una coincidencia. Es porque una cosa es otra. Y el último punto, sin embargo, que es algo de lo que creo que generalmente no se habla, pero en lo que creo firmemente, es que el judaísmo es, como acabo de decir, la fusión del pueblo, la religión y la tierra. No puedes separarlos sin destruir el judaísmo. Si eres antisionista, crees que los judíos no tienen derecho a su propia tierra histórica. No solo estás señalando al Estado de Israel, no solo estás señalando la filosofía política del sionismo, que surgió a finales del siglo XIX, estás atacando al judaísmo mismo, porque el judaísmo no tiene sentido a menos que se entienda como la fe antigua de un pueblo que creía. Ellos estaban destinados por designio divino a vivir una vida específica con reglas y leyes específicas en una tierra específica. No puedes comprender el judaísmo sin entender eso. Por eso atacar a Israel o al sionismo es necesariamente un ataque al judaísmo. ¿Por qué es tan difícil de entender para la gente? Bueno, la mayoría de las personas nunca han conocido a un judío en el mundo occidental. La mayoría de las personas en Gran Bretaña nunca han conocido a un judío en su vida. Y no saben nada sobre el judaísmo, nada sobre Medio Oriente, nada sobre la historia de los judíos en Medio Oriente, nada en absoluto. Lo que piensan es que el judaísmo es una religión parecida al cristianismo, como una especie de diálogo privado entre el individuo y el Todopoderoso. La idea de que el judaísmo es esa realidad compleja de un pueblo cuya fe está arraigada en la tierra, no tienen ni idea de eso en absoluto. Muchos judíos tampoco se dan cuenta de eso. Entonces, es difícil argumentar esto sin educar al mundo sobre el judaísmo y los judíos. Y de nuevo, la comunidad judía realmente nunca ha hecho ningún intento de eso en absoluto. Lo único que le ha dicho al mundo sobre los judíos o el judaísmo, temo que trata sobre judíos muertos. Me preocupa que se haya fetichizado el holocausto. Y eso es con lo que la mayoría de la gente asocia el judaísmo, con judíos muertos. Sí. Escribes sobre la necesidad de recuperar el lenguaje con el que se está llevando a cabo este debate. Pero, ¿por qué es tan difícil el tema? En una época de un aumento sin precedentes del antisemitismo, no ayuda a combatir esta plaga. ¿Qué tiene de malo usar el término antisemitismo, sin importar sus orígenes o limitaciones? He dudado en usar la palabra antisemitismo, aunque dicho eso, la uso mucho porque es muy difícil pensar en una palabra para describir de lo que estamos hablando ahora. Sí. Pero he dudado porque desde hace décadas
Siento un terrible escalofrío cada vez que la uso. Estoy hablando ahora de principios de los años 80. De hecho, lo sentía tan intensamente que escribí toda una obra sobre eso, sobre la dificultad de usar esta palabra porque hay un resentimiento en el mundo no judío. El resentimiento en sí mismo es antisemita, pero eso no te ayuda porque les molesta toda la idea del antisemitismo. Les molesta la idea de que el pueblo judío pretende ser la víctima de un odio, una hostilidad tan enorme que empequeñece todas las demás hostilidades. Sienten que es injusto. He escuchado decir que el problema con el antisemitismo es que absorben todo el victimismo del mundo y lo usan para ustedes mismos. Quiero decir, esto es completamente una locura, pero es una creencia muy común. Y debajo de todo eso, cuando lo analizas, piensan que el antisemitismo les permite a los judíos salir impunes. ¿Y de qué permite el antisemitismo que los judíos salgan impunes? Bueno, son todas esas cosas que sabemos sobre los judíos, que todos se apoyan entre sí, cuidan de sus propios intereses, no les importa nadie más. Ellos creen que son superiores a nosotros, quieren dominarnos, manejan todo para su propio beneficio, controlan todas las cosas que nos perjudican. La explotación del capital, la explotación de ideas progresistas, ambas al mismo tiempo. Estas son las cosas que sabemos sobre los judíos. Los judíos colectivamente son una fuerza tremendamente nociva. Nos afecta y no podemos hablar de eso porque nos llaman antisemitas. Ahora, si criticamos a Israel nos llaman antisemitas, pero eso no es cierto. Si solo criticaran a Israel, no lo hacen, lo demonizan de una manera en que no tratan a ningún otro pueblo, país o causa, pero así se sienten resentidos. Así que dudo en usar la palabra antisemitismo porque sé que de inmediato se vuelve un campo minado. ¿Y tú qué haces? ¿Puedes hablar de eso? El odio hacia los judíos, pero incluso el odio en general. Ahora todos saben que odiar es malo. Todos saben que si eres una minoría protegida, quien no te quiera ya es alguien que odia. Por eso no puedes criticar a esas minorías protegidas. La palabra odio ha sido secuestrada. La palabra... palabras como justicia han sido completamente distorsionadas. La justicia social es injusticia social. Significa que las demandas de ciertos grupos aprobados deben tener prioridad sobre aquellos grupos que no están aprobados y así sucesivamente. Así que el lenguaje, y esto no solo aplica a toda esta área de sentimientos antijudíos y sentimientos contra Israel, realmente aplica en todos los ámbitos en los que las ideologías progresistas han replanteado todo. Así que, por ejemplo, si le dices a ciertas personas la idea de la culpa blanca o el privilegio blanco, porque Occidente tiene un origen colonialista, y las personas blancas tienen que pagar penitencia, hacer penitencia por su privilegio y expiar su culpa, todas las personas blancas. Si le dices a las personas que promueven esta ideología que eso es racismo, se ríen de ti. Se ríen de ti porque no puedes ser una persona no blanca racista. La idea es que las personas blancas tienen poder y privilegios. Y si eres poderosa y privilegiada, nunca puedes ser una víctima, solo eres la victimaria. Así que las personas de piel negra y piel morena nunca pueden ser culpables de racismo. Así que la palabra racismo, de hecho, el racismo en sí es, creo, una versión retorcida de racialista, pero dejemos ese detalle lingüístico de lado. El racismo ha sido secuestrado para significar solo sentimientos antinegros o antimorenos. No puedes ser racista si eres antiblanco. Así que inmediatamente has secuestrado el lenguaje. Has destruido el verdadero significado de lo que es el prejuicio racial. Creo que la ignorancia sobre la realidad de Medio Oriente o sobre por qué quienes odian a los judíos se están movilizando en este momento es endémica.
Pero constantemente nos dicen, lo sé porque a mí me lo dicen, aquellos que critican la defensa de Israel y de los judíos, que no les demos lecciones de historia a las personas que aceptan los libelos de sangre y los mitos de la propaganda de Hamás. ¿Cómo podemos corregir una carencia educativa evidente sobre lo esencial, sin hacer que la gente pierda el interés, especialmente los jóvenes que, digámoslo así, tienen poca capacidad de atención por su adicción a las pantallas? ¿Se puede educar a la gente sobre los mitos y realidades del conflicto y el antisemitismo de forma que lo entiendan? Creo que es muy difícil si productos de ese prejuicio. Los efectos de esa deseducación prejuiciada te llegan de manera individual. Eso es lo que intento hacer en el libro. Trato de darle a la gente las herramientas con las que puedan, al menos, tener algún impacto en las personas que los atacan de esta manera. Pero básicamente, en realidad, no puedes abordar esto de raíz como individuo. Solo se puede abordar a nivel social y cultural, para lo cual, antes que nada, se necesita que la comunidad judía lo denuncie, cosa que, con ciertas excepciones notables y nobles, no hace. No dice, por ejemplo, que como comunidad en general, como comunidad de la diáspora, no dice, por ejemplo, que a los escolares y a los estudiantes universitarios se les está enseñando la mentira de que Israel ocupa ilegalmente los llamados territorios ocupados. La comunidad judía no suele decir eso por varias razones, una de las cuales es que en realidad no piensa en esos términos sobre la necesidad de abordar la educación de raíz. En segundo lugar, es tímida y todas esas cosas. Pero lo más profundo es que muchos judíos de la diáspora creen que Israel ocupa ilegalmente. Volvemos a lo que decíamos antes, la duda. Si en realidad no conoces los hechos, no puedes abordar las falsedades. Si no conoces las verdades, no puedes abordar las falsedades. Pero básicamente lo que tiene que pasar es que los gobiernos deben ser presionados y se les debe decir que están presidiendo una cultura que incita al odio asesino a través de mentiras. Primero debes eliminar las mentiras antes de introducir las verdades, aunque quizás puedas hacerlo al mismo tiempo. Pero las verdades que debes introducir es información sobre el judaísmo y sobre lo que es, y sobre su historia y la historia de los judíos en la tierra de Israel. Y de nuevo, olvida el mundo no judío por un momento. No creo que la gran mayoría de los judíos que pasan por el sistema educativo, incluso uno tan destacado como el de Estados Unidos, en el sentido de que tantos niños judíos van a escuelas judías, a diferencia de Gran Bretaña. Incluso en Estados Unidos he encontrado que muchos graduados de escuelas judías pueden saber mucho sobre los detalles de la práctica religiosa judía. La cultura judía y el Holocausto son temas que conocen bien. No saben prácticamente nada sobre la ética judía. No saben prácticamente nada sobre la historia judía en esa tierra. No saben prácticamente nada sobre la historia de la Palestina anterior a Israel, por qué se llamaba Palestina, qué significa realmente Palestina, de dónde vinieron realmente los árabes que ahora afirman ser los pueblos indígenas de esa tierra, que la gran mayoría eran inmigrantes que vinieron de países árabes vecinos. Aprovecharon el regreso de los judíos, pues sabían que habría empleos, dinero y oportunidades, y así fue. Ellos no saben nada de esto ni de cómo la contribución que el judaísmo hizo a los principios éticos fundamentales de Occidente, la contribución que los judíos y el judaísmo hicieron a la grandeza de Occidente. No se les enseña, en otras palabras, a estar orgullosos, a sentirse orgullosos del pueblo judío con conocimiento de causa. Y eso en cuanto a los judíos. Así que si no tienes una comunidad judía de la diáspora que sepa, entienda, aprecie y ame lo que es, entonces, ¿cómo esperas que alguien más lo haga? Así que todas estas cosas tienen que abordarse, si no simultáneamente, al menos en secuencia, pero hay que empezar. Sí,
Muchos judíos temen alzar la voz contra los antisemitas contemporáneos por miedo a ser vistos como de derecha en una cultura donde no ser liberal o de izquierda es inaceptable. ¿Qué se responde a quienes ven el apoyo a Israel, el sionismo y una identidad judía asertiva como algo política o culturalmente tóxico? Sí, bueno, sé de eso porque, como he escrito muchas veces, yo misma pensé así durante mucho tiempo cuando solía trabajar en el periódico The Guardian hace mucho tiempo. Me consideraba parte de la izquierda liberal. Y sé cómo piensan personas así, ya sabes, asumen que representan todo lo bueno, como he dicho antes, defienden la conciencia, la compasión, la justicia y la lucha contra los abusos de poder, y así sucesivamente. Por lo tanto, quien no esté de acuerdo no solo está equivocado, sino que es malvado y representa lo peor del mundo. Entonces, ¿cómo superas eso? Bueno, no puedes superarlo fácilmente. Pero lo que puedes hacer, y lo que he dicho en el libro, es, ya sabes, reducir tus expectativas. No esperes que el progresista liberal que piensa que am, ah, ah, las fuerzas de defensa de Israel están matando bebés por pura brutalidad, no esperes que como resultado de hablar contigo digan, oh, ahora lo entiendo, son el ejército más moral de la historia. No esperes eso. Lo único que puedes esperar es abrirles la mente un poco y tienes que encontrar maneras de lograrlo. Y he dado, espero, algunas orientaciones útiles para eso. Pero en general, de nuevo, lo que necesitas, lo que creo que uno debe hacer es, está bien, si te enfrentas a una persona de izquierda que, ya sabes, lleva puesta la cufilla, lleva una bandana verde por simpatía con Hamás y todo eso, bien, a ese tipo de persona probablemente sea mejor evitarla. Suponiendo que no sea así, puedes, de hecho, creo que puedes permitirte y debes permitirte darte cuenta de que esa persona progresista y liberal no necesariamente parte de malas intenciones en absoluto. Parten de una postura idealista. Quieren hacer el bien en el mundo. Quieren defender a los oprimidos, quieren defender la justicia, quieren oponerse a los abusos de poder, quieren defender la ley. El problema es que piensan que Israel está del lado equivocado de todas esas cosas. Por eso pienso que lo único que puedes hacer en esas situaciones como individuo es mostrarles que hay algo que no está del todo bien en esa visión caricaturesca del mundo, que la vida es más complicada. Así que puedes preguntarles o sugerirles formas en las que mantienen dos pensamientos aparentemente contradictorios en su cabeza al mismo tiempo. Puedes decir, estoy de acuerdo contigo en que Ismar Bet-Kabir y Betzel al-Smotrich son personas terribles. Estoy de acuerdo contigo. Y estoy de acuerdo contigo. Es terrible, ellos están en la coalición, y estoy de acuerdo contigo en que Netanyahu los ha mantenido ahí porque quiere quedarse en el poder. Eso es totalmente cierto, estoy de acuerdo contigo. Pero ¿no has pensado que no se deduce que lo que Netanyahu ha estado haciendo en Gaza sea diferente a lo que habría hecho cualquier otro primer ministro israelí? Porque mira estos hechos. Puedes hablar así con algunas personas. Y esperas que eso pueda hacerles darse cuenta de que la vida en realidad es bastante complicada. El universo de izquierda es similar al islamista. Es maniqueo, divide el mundo en absolutos, en bueno y malo, blanco y negro. Te dicen que solo hay dos lados si no puedes cruzar, pero la vida no es así. Todos nosotros, como seres humanos, somos individuos complicados. Todos somos muy capaces. Y la mayoría de nosotros tenemos posiciones completamente contradictorias al mismo tiempo. No porque seamos incoherentes, bueno, algunos de nosotros tal vez sí, pero porque la vida es contradictoria. Puedes pensar que dos o tres cosas opuestas pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Y con algunas personas, de hecho, puedes empezar a destrabar esto si son lo que he llamado, creo que los he llamado, liberales con vértigo moral.
Sí, ellos tienen, ya sabes, ¿no? Estaban tan atónitos el 7 de octubre de 2023 porque las personas que pensaban que estaban siendo oprimidas por los israelíes se convirtieron en asesinos bárbaros y psicópatas, para lo cual no había absolutamente ninguna excusa razonable, y no pueden procesarlo. Pero quieren hacerlo, están tratando de entenderlo, y con ese tipo de personas creo que se puede avanzar un poco. Pero lo primero es que tienes que dejar a un lado tu enojo, dejar a un lado tu angustia, entender que no necesariamente son malas personas. Entiende que quizá actúan con muy buena intención. Trátalos con respeto, trata sus opiniones con respeto. Solo intenta empujarlos un poco para que abran aunque sea un poco la mente. Creo que otro ángulo interesante de este problema no necesariamente son solo esos judíos que están del otro lado, sino quienes sí se preocupan por Israel y la vida judía, pero están demasiado apegados a cierta visión de la vida e historia judía. Como dicen, una visión lacrimosa de nuestro pasado y presente, para poder organizarse coherente o efectivamente. Sé que tuve una experiencia interesante la semana pasada cuando estaba dando un discurso e intentaba de alguna manera animar a esa comunidad. Para que se unan, vean que no están solos, pueden luchar y ganar, y no todos estamos condenados. Y hubo algunos, o al menos una en particular después que era miembro de la audiencia, ella pensó que era increíblemente optimista pensar que los judíos podrían ganar o siquiera sobrevivir. Esto también es parte de nuestro problema. Absolutamente, absolutamente, no es realmente sorprendente. Pero es una especie de síndrome de Estocolmo. De alguna manera adoptas la imagen que el enemigo tiene de ti. Pero quiero decir, por el amor de Dios, o sea, no necesitaba decírtelo, pero sabes, según cualquier criterio, Israel no debería sobrevivir, no debería poder sobrevivir. Israel está rodeado por 1.800 millones de musulmanes, la mayoría quiere destruir a Israel. Y aún así, sabes, se está convirtiendo en la potencia de la región, y después de haber tenido esta experiencia devastadora del 7 de octubre, y el pueblo judío ha sobrevivido a persecución, aniquilación, genocidio y asimilación, cualquiera de los cuales podría haber destruido, y de hecho ha destruido a otras culturas, y sin embargo los judíos han sobrevivido. Así que, ya sabes, toda nuestra historia es ir en contra de la lógica desde ese punto de vista. Y entonces, pero ya sabes, lo entiendo completamente. O sea, si creciste así, quiero decir, los judíos son lacrimosos. Los judíos de la diáspora son lacrimosos. Quiero decir, a eso voy cuando te hablo desde Jerusalén. En Israel no son lacrimosos. No son nada lacrimosos y tienen otras características menos agradables. Falta de acuerdo o civilidad, por ejemplo. Pero no son lacrimosos. Los impulsa el optimismo porque saben para qué están aquí. No hay duda de eso, y todos están juntos, todos están unidos luchando por su existencia. ¿Por qué? No simplemente porque quieren vivir. Eso podría parecer suficiente razón, pero es porque quieren que Israel sobreviva y quieren tener hijos y nietos judíos para perpetuar la existencia de Israel. ¿Por qué? Porque lo aman. Aman lo que es el judaísmo, aman su historia, aman sus principios, creen en ello, creen en estos principios, creen que son la mejor manera de vivir. No todos los cumplen, por supuesto. Pero hay un sentido de orgullo y optimismo colectivo y comunitario que surge de realmente entender lo que son y admirar lo que son. Y en la diáspora eso no existe. Ni siquiera saben lo que es, y por eso se obsesionan, me temo decirlo. Sé que suena terrible, pero creo que es demasiado cierto. Se obsesionan con la virtud moral intocable de los judíos muertos. Ya sabes, los mártires del Holocausto. Ya sabes, no se les puede criticar. Al envolverse en ese manto sienten protección. Eso es muy tonto.
Primero que nada, no es muy agradable, pero en segundo lugar, es tonto porque claramente no ha funcionado, todo se ha ido completamente al traste. Pero creo que es difícil para los judíos en la diáspora tener esa alegría por lo que son. Algunos sí lo tienen. Muchos lo tienen, pero muchos no. Y eso realmente frena a los judíos. No puedes defenderte bien como individuo, como judío, o defender a tu comunidad si no lo haces de corazón. Involucrarte con eso y amarlo. Y no puedes involucrarte con ello ni amarlo de todo corazón si no sabes qué es. Sí. Ahora, un elemento de esto sobre el que sé que ambos hemos escrito es la cuestión del liderazgo judío en la diáspora. Creo que el liderazgo judío en gran medida ha fallado en esta crisis. ¿Cómo pueden las comunidades enfrentar a quienes están en cargos de responsabilidad y no comprenden la situación actual, actuando solo según el manual de generaciones pasadas? Israel enfrenta ese problema, pero de forma distinta. ¿Sabes cómo lidias con el hecho de que Israel todavía está dirigido por toda una clase de personas en la política, en la seguridad, en los altos mandos del ejército que fueron responsables del 7 de octubre, responsables de permitir que Israel viviera el 7 de octubre, y todos ellos siguen ahí? Bueno, no todos siguen ahí. Algunos de ellos han renunciado, pero muchos de ellos siguen ahí. ¿Cómo lo haces tú y la gente común? ¿Cómo cambian a sus líderes? Deben empezar a alzar la voz y protestar. Tienen que empezar a usar las herramientas que tienen, sean cuales sean, ya sea votando, financiando, lo que sea. Creo que en Estados Unidos son distintos que en otros lugares. Permíteme interrumpir. Los israelíes podrán cambiar su liderazgo este año, ya que habrá elecciones. No necesariamente podrán destituir a personas del ejército ni de otros sectores judíos, pero sí elegirán un gobierno. En la diáspora judía, el liderazgo es voluntario y depende del dinero y otros factores. Nuestra situación es distinta. Sí, bueno, creo que ya sabes, estoy muy animada. Realmente solo puedo hablar sobre Gran Bretaña. Realmente no sé lo suficiente sobre los entresijos del liderazgo judío en la comunidad estadounidense. Pero en Gran Bretaña me anima mucho el hecho de que la generación más joven, personas ya sabes en general de unos 40 años o menos, son bastante diferentes de la generación anterior, están mucho más alineados con lo que he estado diciendo. Y lamentablemente ellos no mandan. Y lo que está pasando en Gran Bretaña es que el liderazgo establecido, la Junta de Diputados, el Consejo de Liderazgo Judío, quiero decir, algunos de ellos tienen personas muy destacadas trabajando para ellos y en sus consejos. No quiero menospreciar a nadie en esas instituciones, pero colectivamente son una broma, y los gobiernos sucesivos los consideran una broma. Son una mierda. Dices que los líderes judíos estadounidenses no han dado la cara últimamente. Eso es absolutamente así en el caso del liderazgo judío británico. Pero cada vez más, sabes, el ambiente cultural lo están creando los jóvenes que están participando de una manera adecuada. Ellos son quienes cada vez más son invitados a programas de radio y televisión, siempre que esos programas convencionales los tengan. Personas que simpatizan con la causa judía, algo poco común en Gran Bretaña, pero sin embargo están abriéndose camino y están haciendo que la generación anterior parezca tan irrelevante e inútil como realmente es. Las personas jóvenes deben tomar las riendas de alguna manera, ya sea estableciendo instituciones alternativas que puedan desafiar eficazmente a las instituciones del status quo o ascendiendo dentro de las instituciones del status quo, lo cual es menos probable porque la inercia institucional significa que es muy difícil abrirse paso. Creo que es mucho más factible crear tu propia organización y luego desafiar al sistema desde afuera. Sin embargo, esa es la única manera de lograrlo si buscas un liderazgo comunitario efectivo. Sí, lo escribes en tu libro. Es importante recordar que los judíos en Occidente no están solos.
Creo que eso es definitivamente cierto en Estados Unidos. Pero uno de los problemas es que la mayoría de los aliados tradicionales de la comunidad judía los han traicionado. Desde el 7 de octubre o incluso antes, es posible formar nuevas alianzas con personas que tengan buenas razones para no traicionar a los judíos. ¿Cómo deberían las comunidades judías abordar también la cuestión del diálogo interreligioso, en un momento en que muchos de aquellos con quienes los judíos se encuentran en esos esfuerzos están activamente involucrados en difundir el odio hacia los judíos? Sí, bueno, el diálogo interreligioso ha sido durante mucho tiempo mi bestia negra porque es como el proceso de paz. Está diseñado para evitar el fracaso, así que en el diálogo interreligioso no puede haber nada que divida. Así que es ridículo, nunca en realidad te enfrentas a las cosas con las que realmente deberías enfrentarte. Creo que sí es posible hacer alianzas entre religiones. Hay personas en todas las religiones, incluido el Islam, que no son muchas, pero probablemente sean más de lo que pensamos. ¿Quiénes se unirían en las circunstancias adecuadas? Ciertamente hay muchos cristianos que no están en guerra con sus líderes, pero sí están muy separados de ellos y desilusionados con su liderazgo. Pienso en la Iglesia de Inglaterra, donde hay muchos anglicanos, miembros de la Iglesia de Inglaterra que están horrorizados por la terrible hostilidad teológica, el odio hacia los judíos, y ni hablar de Israel dentro de los altos mandos de la Iglesia, quiero decir, esa es su tragedia particular. Y luego hay otros, quiero decir, las iglesias de la comunidad negra en Gran Bretaña suelen ser, ya sabes, muy solidarias con Israel, porque África en general es muy solidaria, hablando en términos generales. Ya sabes, obviamente hay diferencias, pero aún así, y los sijs y los hindúes, no hay ningún problema. Son aliados naturales, así que hay mucho por hacer, pero los judíos serán más firmes en esto. De nuevo, los judíos de la diáspora realmente nunca han visto la necesidad de hacer alianzas, hacen trabajo interreligioso y creen que con eso basta, ya sabes, tenemos charlas agradables. Invitamos a colegas cristianos y musulmanes del comité interreligioso a una comida de Shabbat. Bueno, ellos lo ven como un valor en sí mismo, y no necesariamente como una forma de ayudar a combatir y enfrentar los problemas de la comunidad judía. ¿Verdad? Como menciono en el libro y en otros lugares, una cosa obvia que los judíos de la diáspora pueden hacer, y lo dicen los judíos de Israel, es hacer causa común con los cristianos para luchar contra el mal del Islam, en África y en el mundo en desarrollo. O sea, ¿sabes? Hay innumerables y horribles atrocidades ocurriendo todo el tiempo, cristianos siendo quemados vivos en iglesias, mujeres cristianas siendo violadas múltiples veces, violadas por muchos, ya sabes, muchas mujeres cristianas siendo violadas, cristianos obligados a convertirse al Islam bajo amenaza de espada. De todo eso, ni una palabra de las iglesias. Ellos guardan silencio por varias razones: miedo, apaciguamiento, ignorancia o lo que sea. Ahora los judíos deberían unirse a esos cristianos tan horrorizados por lo que sucede para luchar y ser vistos juntos contra el enemigo común, hombro con hombro y en público. Desafortunadamente, muchos judíos temen mostrarse en contra del Islam porque les han dicho que sus líderes culturales, usualmente progresistas, creen que la islamofobia debe combatirse igual que el antisemitismo en la comunidad judía. Y por ello la comunidad judía quedó paralizada, en el sentido de que ni siquiera puede hablar sobre el antisemitismo islámico, que, por decirlo suavemente, es desproporcionado en el mundo islámico, pero esta es una manera obvia en la que se pueden hacer alianzas y muchas otras alianzas similares. Pensar así abre muchas oportunidades y te permite marcar la diferencia. Creo que ambos sabemos que en el fondo de este problema están los medios tradicionales dominantes y sesgados, y que han normalizado y difundido tópicos y lenguaje de odio hacia los judíos y el antisionismo. ¿Pero crees que los medios liberales pueden arreglarse? O sea, para resumirlo,
Tú sabes, es posible. Ya sabes, tratar de corregir sus errores me parece, ya sabes, una tarea quijotesca hoy en día. Porque simplemente son ideológicos. ¿Se pueden arreglar o hay que reemplazarlos? Bueno, los medios de comunicación tradicionales son simplemente la cara pública de la inteligencia, asentada en las universidades. Ahí es donde está la corrupción, y esa corrupción está profundamente arraigada. Ha sido así, bueno, realmente desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, que la academia, las universidades fueron colonizadas progresivamente por la idea de que Occidente se fundó en los pecados originales del colonialismo y el imperialismo y el racismo y la blancura y todo eso, y que los judíos están del lado equivocado de eso. ¿Sabes cuántas generaciones han pasado? 2, 3, 4, las que sean. Y así tenemos una clase profesional, una clase intelectual que ha sido... no se les ha enseñado ninguna alternativa a eso. Y los medios de comunicación salen de ahí. No podemos esperar que los medios cambien hasta que la cultura también lo haga. En su misma raíz, en el vientre de la bestia que son las universidades. ¿Ahora se puede lograr eso? Es una tarea muy difícil. ¿Cómo cambias una cultura? Es muy, muy difícil, pero se puede empezar. Mucho de esto está impulsado por eso. Es un poco ocioso llamarlo presión de grupo, pero básicamente así es como funciona esto. Todos se observan entre sí. Si el consenso dice que Israel es un agresor y un estado paria y todos lo afirman, no puedes ir contra eso. Así que tienes que romper eso, tienes que lograr que ya no sea el consenso. En realidad hay un punto de vista alternativo y entonces empiezas a romper ese consenso. Es un proceso muy lento y tienes que encontrar formas ingeniosas de romperlo, por lo menos. Bueno, o sea, de nuevo, Estados Unidos es muy diferente de Gran Bretaña en cuanto a su estructura de financiamiento universitario y su estructura corporativa universitaria. Pero hay mucho que se puede hacer por personas como las de Estados Unidos. ¿Quiénes son los financiadores de las universidades? Quienes mantienen sus universidades funcionando gracias al dinero que dan. Y en Gran Bretaña hay mucho que se podría hacer. Si así lo quisieran, el gobierno y sus agencias, simplemente señalándolo, diciendo que es inaceptable y tenemos derecho a decirlo. Es inaceptable que haya universidades que no permitan la libertad de expresión, por ejemplo, a los conservadores. Es inaceptable tener universidades que están enseñando propaganda islamista a niños y jóvenes. Es inaceptable tener escuelas que están enseñando propaganda islamista a sus estudiantes. Ahora no tenemos nada de eso en Gran Bretaña. Nadie en el gobierno dice eso. Al contrario, ellos lo harán. Básicamente es su única preocupación en Gran Bretaña, me temo. Esto ocurre no solo con este gobierno, también con los anteriores, pero ahora es peor. Su única preocupación es proteger a los musulmanes y al mundo islámico de cualquier crítica. Así que ahora es aún más difícil en Gran Bretaña denunciar adecuadamente el antisemitismo islámico, musulmán, y el odio feroz hacia Israel en el mundo islámico. Se está volviendo aún más difícil hablar de eso. Ahora, no creo que sea exactamente igual en Estados Unidos, pero no me consta que mucha gente realmente lo esté haciendo. Pero tal vez cada vez más lo harán. Así se hace. Debes usar todas las plataformas de influencia disponibles, y hay muchas. Simplemente no pensamos en ellas porque nunca se usan. Y nunca se usan por el tipo de argumento circular que tienen las personas que son las personas prominentes en nuestra cultura. En diferentes áreas, ya sea la política, la iglesia, las artes o las universidades, todos piensan lo mismo. No puedes romper eso. Por eso necesitas gente de fuera que encuentre la manera de romperlo. Podrías tener un gran comienzo. Y una vez que empiezas, una vez que las personas que no saben lo que no saben que les están diciendo mentiras.
Cuando la gente escucha un discurso alternativo, debe preguntarse, ¿es verdad? ¿Por qué no había escuchado eso antes? ¿Eso es verdad? ¿Es cierto lo que esa persona está diciendo? Y entonces tienes el comienzo de una discusión, y una vez que tienes una discusión, entonces todo se abre por completo. Debes iniciar la discusión, hazlo. Sí, creo que es cierto. En Estados Unidos los esfuerzos del presidente Trump han presionado a las universidades y hemos avanzado algo en eso. En cuanto a los medios, hay alternativas y eso hacemos en JNS. Pero de todos modos, muchas gracias, Melanie, por acompañarnos hoy. ¿Dónde puede nuestra audiencia comprar tu nuevo libro y seguir tu trabajo además de en JNS? Hurra por JNS, gracias Jonathan por liderarlo también. Mi nuevo libro, Luchando contra el odio, un manual para judíos bajo asedio, solo está disponible en Amazon. Publicado por Wicked Sun en Estados Unidos, solo disponible en Amazon. También pueden encontrar mi libro anterior, La piedra del constructor. El libro Cómo los judíos y los cristianos construyeron Occidente y por qué solo ellos pueden salvarlo se publicó el año pasado por Wicked Sun y está disponible en Amazon. Y para todo mi trabajo, mis blogs, mis artículos, pueden encontrar todo en mi sitio web que es melaniephillips.substack.com. Sí. Recomiendo suscribirse a tu Substack, yo lo hago y es un gran recurso. Bueno, muy cierto. Ahora, una nota de programación para nuestra audiencia. Estaremos fuera las próximas 2 semanas por Pesaj. Y regresaremos con nuestro próximo programa disponible el 16 de abril. También queremos agradecer a nuestra audiencia. Por favor, recuerden sintonizar todos los días la edición diaria de Jonathan Tobin que pueden escuchar donde sea que obtengan sus podcasts. Y ya sea que nos estén escuchando en cualquiera de esas plataformas o viéndonos en vivo en Facebook, en X o en el canal de YouTube de JNS, por favor denle like y o suscríbanse a JNS. Activen la campanita para notificaciones y déjenos buenas reseñas. Escríbanos a thinktwice@jns.org y cuéntenos dónde ven o escuchan el programa y su opinión. Feliz Pesaj a todos. Jag Pesaj Sameai. Sigan leyendo y pensando por sí mismos. Nos vemos la próxima semana.